presidente de la mezquita Isbilia, sobre un tema muy importante, que es el tema de la importancia del voto para la comunidad musulmana y en general de involucrarse, participar en la vida sociopolítica y cultural del país en el que estamos, ¿no? En España, el Estado español. Hay que plantear hasta qué punto lo estamos haciendo como se debe. Es importante decir que el Islam siempre nos ha enseñado que hay que participar, la importancia de los vecinos, el trato con los vecinos, los hadices que hablan de los vecinos. La Constitución de Medina es la primera constitución que se ha hecho en el mundo. Todas las constituciones son una mala copia de la Constitución de Medina, que es la única constitución todavía no superada. Ya no hablamos ni siquiera de la Sharia, hablamos de lo que fue la Constitución de Medina. Todavía no superada por ninguna constitución porque permite unos derechos a las minorías, una propia ley en comunidad que ninguna constitución, por ejemplo, la Constitución española no nos otorga a los musulmanes los mismos derechos que la Constitución de Medina otorgaba a los paganos y a los judíos. Ya nos gustaría, ¿no?, que se nos otorgaran los mismos derechos, pero al fin y al cabo es lo que tenemos. Estamos muy a gusto en el sistema actual. Los que no están conformes son los islamófobos. Eso sí que quieren cambiar y destruir el marco jurídico. Y precisamente por eso es importante, yo creo, en mi modesta opinión, hay muchas fatuas al respecto que se pueden consultar, que los musulmanes votemos. Quería poner un breve vídeo en el que un musulmán habla justamente de la idea que quería transmitir, ¿no? Lo pongo a continuación, si me permiten un segundo, y en el momento que termine este vídeo entrará nuestro invitado, Sheikh Jihad Sarasua. Un segundo y ponemos... Un candidato que sea musulmán. Ahí está el problema. Para mí es un problema mental mucho más que, digamos, jurídico. Nos ponemos un chip mental en nuestra cabeza es que estamos viviendo en un gueto cerrado, de musulmanes a musulmanes, incluso en otro planeta. No estamos conviviendo con la gente de todas las culturas, con este mundo globalizado y los propios musulmanes ciudadanos europeos o occidentales, dónde van a vivir y dónde van a convivir incluso. Si este chip lo vamos a cambiar y nos ponemos como siervos de Allah subhanahu wa ta'ala en este planeta, pues hay intereses, hay beneficios. Esta es la mejor definición de la Sharia. Todos nuestros sabios, incluso de todas las escuelas jurídicas y teológicas, se han puesto de acuerdo a la hora de definir Sharia. Sharia es, en términos, dos frases. Bueno, pues era esto básicamente. Esta es la idea, ¿no? Romper con este chip mental de gueto. No me gusta esa palabra porque es la que usaban los nazis, la palabra hebrea que usaban los nazis para calificar a los judíos y luego pasó lo que ya sabemos y la utiliza ahora Vox contra nosotros, pero en el sentido que lo explica, que se entiende muy claro el interlocutor que acabamos de poner, nuestro hermano, pues es obvio, ¿no? Hay un chip mental, nosotros mismos nos estamos encerrando. O sea, nosotros mismos no es ya ni Vox ni el sionismo en este caso, sino tenemos un carcelero, un verdugo mental que nos dice a la comunidad musulmana en España y en Europa en general que no somos europeos, o sea, que no somos españoles, que somos extranjeros. Es cierto que a nivel espiritual somos extranjeros, somos Guraba, pero a nivel de Dunia somos un ciudadano más que estamos para defender nuestros derechos y para aportar. El otro tema que quería plantear es lo que se está haciendo desde las comunidades islámicas, desde las federaciones, desde estos entes que se supone que son representativos y que están cobrando de la administración pública y hay que auditar la tarea que están haciendo. No es ninguna crítica, simplemente que deben rendir cuentas porque nos están representando y están cobrando. Y hay una sensación de que no están haciendo mucho. En la mayoría de musulmanes hay la sensación de que no están haciendo mucho en defensa de los musulmanes, no se conocen muchas actividades. Le preguntaré a Sarasúa, que de esto está mucho más versado que yo, este tema. Su amigo Idris Muhammad es presidente de la Federación de Entidades Religiosas de España, FERI, pero en la sección de Cádiz, ¿no?, si no me equivoco, de Algeciras, no sé si de ámbito estatal o de la zona de Algeciras, y él también ha sido crítico con el funcionamiento de otras federaciones, pero él sí que, por lo que yo he visto, sí que está haciendo cosas, está luchando, pero en cambio de otras federaciones no se oye mucho. La verdad que más allá de las siglas
y de los calendarios de Ramadán poco se conoce. Esto no es ninguna crítica, es una crítica constructiva, constructiva para mejorar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues empoderar a la comunidad musulmana, llegar a puestos de importancia, a ser policías. Hay una jefa de por ejemplo, o políticos, hay una jefa de la policía que es de origen marroquí, de origen meriense, de Jaén, y ha recibido amenazas de la extrema derecha, ¿no? Esos son los disconformes con el orden establecido. Pero el objetivo nuestro debe ser empoderarnos y ser representativos en la sociedad y participar en ella. Adelante, Yihad, disculpa este largo prolegómeno. Si puedes entrar, si puedes entrar ya, a ver si te funciona. Cuando quieras. No sé si tienes problemas. A ver si te deja entrar. Hola, buenas noches. Parece que hay problemas, ¿eh? Bueno, disculpe las molestias. Ah, vale, ahora sí, ahora sí.
Adelante. As-salamu Sí. alaykum. Buenas noches. As-salamu alaykum. Waalaikum salam. Había ¿Qué tal, problemas hombre? para... No, pues, que no sabía por dónde estaba la puerta. Ah, vale. Sí. ¿Qué tal, hombre? Bueno, bien, alhamdulillah. Me alegro. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Alhamdulillah, perfectamente. Alhamdulillah. Ya tenemos calor en Andalucía. Ah, sí, allí ha Sí, empezado. Bueno, sí. alhamdulillah. ¿Está un poco resfriado? Sí, estuve el fin de semana pasado. Ya estoy, alhamdulillah, yo he superado este. Ya veremos el próximo. De momento estoy superando. Bien. ¿Se ha visto el corte que puse antes, ese fragmento del otro vídeo? ¿Se vio? Yo he visto algo, pero muy poco, pero en cualquier caso he visto lo que es suficiente para entender tu pregunta o tu planteamiento ¿Y la intervención del otro hermano la pudiste ver? ¿Se vio? no la he visto entera, pero prefiero no verla, ¿no? ¿Verdad que prefiero Bueno, no verla? No me hagas sufrir. bueno, es más que la persona era el mensaje, más Sí, que sí, sí, no lo he puesto por él, lo he puesto por lo que dice, simplemente. O sea, claro, claro. como tener Pero ahí un ejemplo, simplemente porque esta crítica, esta sí, sensación es mayoritaria, ¿no? Tú también lo habrás visto como yo. por Yo todos los supuesto. musulmanes que me encuentro me lo dicen, que ¿por qué hay este freno en España? Si lo comparas con Francia, con Inglaterra, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no Mira, hay fuerza ni política, ni social, ni económica? Cuando me hacía esta pregunta, casualmente, no sé si existiera la casualidad de verdad, estaba leyendo hace un rato un poco un texto de un personaje, a ver si no lo he perdido y lo está por aquí. Creo que lo he perdido. Vaya, hombre. Sí, pero en definitiva hablaba como el Jiménez de Rada, un arzobispo de Toledo que compartió la conquista de Córdoba. Fue el primero que tradujo el Corán al latín. Fíjate tú, en el año 1200 y pico. Tenía los datos en su momento ahí, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? En el año 1200, Jiménez de Rada, que fue un arzobispo de Toledo, que participó en la conquista de Andalucía, de parte de Andalucía, de Sevilla y Córdoba, por ejemplo, y que además fue plegado del Vaticano porque fue consignado como ¿cómo se llama esto? La conquista, no, lo llaman la cruzada en la península ibérica de parte del Vaticano. O sea, un tipo militar y que odiaba al Islam. Pensaba, dijo alguna vez que lo que el creyente tiene que hacer, el cristiano tiene que hacer es matar musulmanes. Ese era su concepto. Así. Y sin embargo, tradujo el Corán al latín y también tradujo el tafsir, el fiqh de unos sabios del Islam. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos tradujeron ya en aquella época el Corán y el tafsir? ¿Por qué? El fiqh. ¿Por qué? Porque querían saber cuáles son las condiciones de los musulmanes, para suplantarlo, para tener argumento contra los musulmanes. Eso que empezó en el año 1200, hoy en día está en su culmen. Digamos, el enemigo del Islam conoce el Islam, conoce el Corán, conoce el Hadith, conoce el fiqh. Y lo utiliza contra el Islam y contra los propios musulmanes. Por eso sustituye o intenta sustituir el Corán, porque el Corán no lo puede cambiar, pero sustituirlo de alguna manera por una versión que le interesa a ellos. Y en función de esa versión que le interesa a ellos también están los interlocutores que a ellos les interesa. No digo que ellos tengan la culpa, los chicos esos no tienen la culpa, pero son utilizados para difundir un Islam erróneo en cuanto que poco efectivo, poco eficaz. Nadie tiene la verdad en sus manos, excepto Allah, pero sí podemos ser instrumentos de apocar el mensaje del Islam, no hacer lo que el Islam nos pide. Y el Islam nos pide participar activamente en la sociedad, activamente. ¿Eso se llama política? Pues se llamará política, o se llamará como tú lo quieras llamar, pero nos llama a activar positivamente en la sociedad. Lo hizo Muhammad, lo hizo todos los sahabas, lo hicieron todos los musulmanes, a participar activamente en la sociedad. Mediante el uso de la política, también, por supuesto. Pero digamos que el instrumento organizativo de la comunidad islámica no existe.
desaparece. Porque en Andalucía, en España, se ha combatido el Islam activamente desde el año 1200 y pico, que ya tenían una lucha contra el Islam. En Francia no pasó, en Alemania eso no pasó, en Inglaterra tampoco. Por lo tanto, en esos países no tienen el instrumento que en España sí tienen. Y el hecho, lo vemos aquí, que tienen todo un mecanismo. Hay una, si me permites, una islamofobia sociológica muy antigua que por lo menos en el resto de Europa han sido, al menos hace unos años atrás, más neutros. Claro. España tiene tú sabes, por ejemplo, cuando en Europa se hablaba de que España había perdido el tren de la modernidad porque había expulsado a los judíos. Y eso lo decían tranquilamente. Y casi todos, incluso los españoles, lo aceptaban. O sea, habíamos perdido el rumbo de la industrialización porque habíamos expulsado a los judíos y a los moriscos, ¿vale? Pero es que eso hoy en día no se dice ya. Exacto. No se dice. ¿Tú te acuerdas cuando Cebrián, el director del diario El País, no hace mucho tiempo, en el año 2000, llamó a la reconquista insidiosa reconquista? Claro, porque precisamente eso es el mal que tiene España, porque si España no hubiera sido, digamos, frente al Islam, pues todo eso avance, digamos, de la sociedad. De hecho, este Jiménez de Rada, como te contaba, que había sido físicamente contra los musulmanes, al participar en la conquista, argumentaba en su, es que no quiero decirlo de memoria, ¿no? Su historiografía de España, que España debería ser algo como intercultural, donde participaran todas las sociedades culturales, incluyendo la árabe, la musulmana. Es curioso, ¿verdad?, que siendo antiislámico, reconozcan que el Islam y la civilización islámica es parte de la sociedad española. Eso que dijo ese personaje en aquella época es contrario a lo que dice hoy en día la sociedad, ¿no? Que rechaza frontalmente había un paradigma, quizás mucho más de las élites intelectuales españolas, hasta hace pocos años, incluso en el franquismo, había un paradigma mucho más maurófilo o proclive al pasado islámico que el que hay ahora. Ahora, supongo que desde el 11S, pues que el paradigma se ha radicalizado en contra de nosotros, pero no solo lo de Cebrián, sino el propio Asín Palacios, que debes conocer, ¿no? El sacerdote franquista, reivindicaba mucho la herencia musulmana, y Jiménez Caballero, que era un intelectual orgánico del franquismo, hablaba de algo como lo que tú has dicho, la España trina, decía la España trina, o sea, la España de las tres culturas. Y lo reivindicaba, lo reivindicaba. En Sevilla me parece que existe el patronato de las tres culturas, ¿no? Sí, esto es un instrumento moderno. Bueno, pero vamos a nombrar a Asín Palacios, que es otro elemento que casualmente es jesuita. Qué casualidad. O sea, estamos viendo que Jiménez de Rada en el año 1200 ya se destacó porque él hizo una transcripción del Corán al latín, pero es que esa continúa porque son ellos, los jesuitas, los que evidentemente miran por la fe cristiana o supuestamente romana, los que tienen que averiguar o saber cómo combatir a su enemigo, que su enemigo es el Islam. Pero bueno, sí, plato. Tú has nombrado tres culturas, pero me gustaría hacer hincapié en la cuestión de que nosotros mismos somos los culpables. Evidentemente somos los culpables de esta situación. Porque al enemigo, fíjate que la frase del Corán que es preciosa. Yo sé lo que yo soy, yo sé lo que tú eres. Cuando tú sabes lo que tú eres y lo que es el enemigo, lo tienes claro. Pero lo malo es que los musulmanes no sabemos dónde está el enemigo. Nosotros mismos nos convertimos en enemigos cuando decimos no, porque empieza a argumentarlo desde el Islam, porque la Sharia, porque el fiqh, porque el Corán, nos impide. Evidentemente, mira, en la cuestión de la política, lo que no podemos hacer los musulmanes es creernos que la política tiene sentido por sí misma. La política no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hablar, ¿vale? Es lo único. Y la religión con la relación con Dios, eso está claro. Pero tenemos que utilizar los instrumentos que están a nuestro alcance, que la sociedad se ha dado a sí misma para organizarse. Y eso lo llamamos política, pues lo llamamos política. Y debemos de participar en ella. ¿Cómo? Pues con la mayor sabiduría. Lo que no podemos es apegarnos a la política y apegarnos al mundo. Pero nosotros debemos de participar del mundo y mejorarlo, porque el Corán ha venido a mejorar, a darle al ser humano una oportunidad de ser mejor. Y nosotros, si no participamos en esta sociedad, se lo estamos negando. Como musulmanes tenemos la obligación de darle a la sociedad los instrumentos para mejorar su vida. Y eso incluye la participación activa en la sociedad española.
¿De acuerdo? Vaya, hombre, perdona. Sí, si voluntariamente nos negamos a participar, le estamos dejando el campo libre, la vía libre a la islamofobia y bueno, decías lo de los enemigos. Es cierto que el mayor enemigo son nosotros mismos, ¿no? Como dice el hadiz, el mayor enemigo de uno mismo es el mismo. La Y ignorancia, el ayat del Corán la que vanidad. Alá no le cambia a uno hasta que no cambia su situación, ¿no? O sea, Y la Alá no pereza. cambia la situación de uno hasta que no se cambia a sí mismo. Claro. Sí, claro. Hay uno de los problemas que hay, aparte de estos entes representativos, es el que entre las diferentes comunidades musulmanas, comunidad pakistaní, comunidad árabe, comunidad africana, etcétera, falta, por lo que yo veo, que se me perdone, no es ninguna crítica, esto es con ánimo constructivo y me incluyo a mí y a todos, y a la comunidad conversa, lo mismo. Todos cometemos la mayoría, partimos del mismo pecado, ¿no? Yo, por ejemplo, debería saber árabe para dar ejemplo de que me quiero integrar con los demás musulmanes, ¿no? O sea, que quiero hacer piña de la umma con los demás musulmanes. Del mismo modo, lo que he hecho en falta es un sentimiento de umma, ¿no? O sea, cada uno, tú también lo ves lo mismo, que los pakistaníes miran para lo suyo, los árabes para lo suyo, cada uno va a su aire, sentimiento de rival un poco, ¿no? Rival, si te permite la expresión, lo que decía el vídeo que he puesto antes, ¿no? Ese chip de ser un extranjero y de estás aquí y yo todavía estoy aquí, pero mi cabeza está en Islamabad. Mi cabeza está en Islamabad. Pero estoy en Sevilla, pero mi cabeza está en Islamabad. Oye, es bueno, eso tiene sus cosas positivas también, pero tu cabeza también tiene que estar aquí. Y ya no solo por convivir con los no musulmanes, es que hay otros hermanos musulmanes que no son de Islamabad. Y tienes que convivir con ellos y reconocerles como tus hermanos. Y ese es un obstáculo, un obstáculo grave, esta mentalidad beduina, esta mentalidad que el Corán, ya sabes, siempre criticó el espíritu beduino. Sí, pero precisamente ese espíritu beduino es lo que de la forma, si lo hacemos como universal, la sabía, lo que es la solidaridad, si lo ampliamos a la umma. Está mal si lo restringimos a la tribu, pero está bien y además es fundamental. Y como nombraba Ibn Khaldun lo explicaba de esa manera. O sea, sí, la novilla de no como hecho comunitario, como hecho de la UMA, eso sí. Ahora bien, un grupo como tú has nombrado, de Islamabad o de Pakistán o cualquier sitio que venga, tiene la necesidad de encontrarse con sus hermanos porque es el Islam que conoce. Sí, normal, la comida, incluso el maestro, ¿no? ¿De acuerdo? Eso está bien. Sí. Lo malo es que no existe un hecho unificador. A eso me refería. Yo soy el anfitrión. Yo soy el anfitrión, a suponer, ¿no? Que debería, porque soy andaluz. Entonces vienen los de otro país a integrarse, a trabajar y montan su mezquita donde van a encontrarse a gusto con sus hermanos. Muy bien, eso está de acuerdo. Pero yo, como anfitrión, como organizador de la UMA en España, en Andalucía por lo menos, debo de ser inteligente para unificar. ¿Unificar qué? Pues hay muchos aspectos que unifican. Mira, hay cosas que unifican a la UMA tan sencillo como la muerte. O sea, hay que enterrarnos a nuestros hermanos, es una obligación. En ese momento todos somos musulmanes, tenemos que ayudarnos. Lo que no podemos hacer es que hay grupos que dicen, no, yo te entierro a ti que eres de mi comunidad, y el otro que se busca la vida. Entonces, ¿dónde empieza la división? O que te digo a ti, los problemas de la sociedad, porque claro, si yo tengo mis recursos económicos puedo ir a un colegio de élite donde no tengo problemas, pero mi hermano y mi vecino no tienen problemas, no tienen capacidad de integración porque tienen poca economía, no sé. Son los problemas que tú tienes que buscar para buscar esa unificación, buscando soluciones. Los problemas son motivos de unificación. ¿Comprende? Sí, estoy de acuerdo. Eso es a lo que me refería, sí. Incluso el hecho de la diversidad. Mira, hoy en día, afortunadamente, tenemos internet y yo te llamo a ti desde Pakistán y digo, pues ya es Ramadán. Y el otro dice, no, Ramadán no es, porque estoy aquí en Marruecos y aquí en Marruecos la de Ramadán. Pues ya es Ramadán. Entonces, ¿qué hacemos? Tú puedes entender esa realidad y darle la mejor solución. No imponerla, ni olvidarla, ni negarla. Simplemente decir, bueno, esta es la realidad y vamos a reunir los ulamás. Si miramos un poquito la tradición, porque alhamdulillah tenemos mucha tradición hecha ya, hubo un momento en el que la gente no sabía si fumar era halal o no.
porque era bueno para hacer Ramadán y dice, bueno, esto es más crudo, por lo menos más crudo. Y la gente fumaba hasta que el sabio dijo, no, el médico dice que esto estaba malo. Entonces se prohibió, pero en principio no había ningún problema porque fumar rompiese el ayuno. Bueno, hay Hay cosas, diferencia de opiniones. Yo sigo la claro. opinión de que es haram. Bueno, muy bien, Y pero quiero decir aparte que hay, del tema de Ramadán sí que hay consenso porque es humo que se traga, ¿no? Tengo entendido claro, que pero eso sí que está hay claro en momentos Ramadán. que la sociedad musulmana puede tener dudas y los sabios no se ponen Sí, de sí, acuerdo. claro. Va evolucionando el Claro. ijtihad. Y en estas circunstancias pues, se pueden dar muchas. Entonces tú tienes que tener la sensibilidad y la capacidad de unificar y sobre todo unificar el corazón. Porque a mí me da igual que tú, digamos, hagas una tal y cual, si después a la hora de la verdad te demuestro que soy tu hermano. Me preocupo por tus problemas. Eso es lo que yo tengo que hacer. Unificar. El profeta de la Pasoné iba a la comunidad y se integraba en esa comunidad. Lo veían como uno más. Lo notaban como alguien más. Incluso a veces no se distinguía de los demás. Y sin embargo, vemos que nuestros líderes se distinguen. Mira, ahí está el líder porque se nota, ¿verdad? Ese se nota. Entonces, yo creo que muchos de estos personajes están puestos, no conscientemente, evidentemente que no son conscientes, pero están puestos, diseñados para que impidan la unión de los musulmanes andaluces, españoles. Esto es lo que te digo, que están puestos ahí para que impidan la unión de los musulmanes españoles. Sí, a ver, has mencionado muchas cosas, sí. Me refería justamente a eso, a que falta ese, por un lado, lo que has dicho, el pegamento como anfitrión eres tú, ¿no? O sea, somos los musulmanes conversos, el pegamento en España. Y en Francia, pues no serían los musulmanes conversos franceses. Ese es el pegamento, el pegamento. Y aparte de ese pegamento, para lo específico de España, está la idea de umma, ¿no? La idea de umma, que es lo que echaban falta de fomentarla, tanto en solidaridad. La sabilla, si la quieres elevar de lo tribal a lo Claro. de umma, una sabilla de umma, no una sabilla tribal, que también está bien, ¿no? Pero tiene que haber las dos, tiene que haber las dos. Y esa sabilla de umma es lo que ha hecho falta, tanto en el aspecto de sentimiento de solidaridad de una identidad común, como en la idea de solidaridad económica que mencionabas antes, de que unos Claro. hermanos se ayuden a otros, porque hay musulmanes, hay unos hermanos que tienen mucho dinero, tú ya lo sabes, ¿no? Claro. Y claro, yo no soy nadie, ni tú, ni para reprocharles, o sea, pero falta una solidaridad hay gente que puede hacer cosas, que tiene posibles, ¿no? Que puede hacer cosas y que cada uno incluso, haga allá con su conciencia, ¿no? Que cada uno, y lo que decías de los centros islámicos, claro, si a ti el Estado te está financiando, aparte tienes el dinero del Yuma, ¿no? Mueven mucho dinero, ¿no? Eso es obvio. Reciben por todas partes, reciben del Estado, de la comunidad autonómica, una financiación que está adjudicada por ley, recibe de nosotros, de los musulmanes que hacen el Yuma y de la Sadaqa, reciben también de países extranjeros a veces, de Qatar, etcétera. O sea, reciben de todas partes, pero hay que ver, tenemos derecho, en tanto que nos están representando y en tanto que reciben dinero público, tenemos derecho a preguntarles qué estáis haciendo con ese dinero, ¿no? ¿Estáis poniendo un vigilante, por ejemplo, en vuestro centro? Hay centros que no tienen ni vigilante siquiera. ¿Estáis poniendo un servicio de limpieza? Hay muchos que tampoco, no voy a nombrar a ninguno, cada uno ya sabe lo que hay. Que no ponéis ni servicio de limpieza. Hombre, si estáis recibiendo dinero, por lo menos haz esto, ¿no? Y claro, luego se autoadjudican una nómina elevada, la junta directiva. Son cosas que no digo ni que estén mal, que estén bien. Lo que sí que digo, no juzgo, lo que sí que digo es que no nos está resultando provechoso a nosotros, a la comunidad en su conjunto. A ellos sí, ¿eh? A ellos sí que pero a nosotros en su conjunto no lo estamos recibiendo, salvo un calendario de Ramadán y poca cosa más, ¿eh? Lo que está mal en el Islam, evidentemente, es la ocultación, ¿no? La ocultación es lo que está mal. Tú dices, mira, yo tengo que dar cuenta de lo que he hecho. Evidentemente, hasta los califas daban cuenta de lo que habían gastado con su dinero, porque era dinero del pueblo. Y si los califas daban cuenta de lo que gastaban con su dinero del pueblo, pues con más razón los simples musulmanes como nosotros, ¿no? Y ellos deberían de ser los primeros en que dieran cuentas públicas. Bien, eso es lo deseable, lo deseable. También es verdad que, por ejemplo, el otro día me plantearon un tema que al final no salió en Telemadrid, que te estoy esperando, Ayuso, todavía para hablar de este tema, porque hablaban de la financiación de las mezquitas. Digo, usted, si yo estoy deseando desde hace 30 años que la mezquita reciba la misma financiación que la Iglesia Católica, igual.
que no tenga una subvención escondida de una fundación Pluralismo y Convivencia. Que yo lo entiendo que existe esa subvención. Porque ellos dicen, es que si no te la doy así, te pelea. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer es que cada ciudadano pusiera en la declaración de Hacienda lo que quería donar a la mezquita. Pero esos millones, ¿a quién se lo dan el Estado? ¿A quién? ¿A ti? ¿A mí? ¿A quién se lo dan? Se lo dan a las federaciones que el propio Estado ha montado No, y que nadie ha pero votado, y que está puesto. supuestamente ellos me argumentan que nosotros no somos una estructura organizada como así la tiene la jerarquía eclesiástica, y llevan razón. El arzobispado lo tiene muy claro, se le da al Papa, el Papa lo reparte entre todos sus monaguillos. Y ahí no hay discusión, digo, pero si nos lo da a nosotros, los matamos entre nosotros. Y ahí llevan razón, en eso llevan razón. O sea, el Estado no es tonto, el Estado sabe cómo argumentar lo que hace. Sí, y no te da tu financiación directa, que debería ser, y sobre todo, ¿por qué? Porque hay un argumento contra nosotros. ¿A ti quién te paga las mezquitas? Usted, yo, con mi financiación en Hacienda, ¿vale? Y eso acabaría con mucha ocultación. O sea, y tú mucha planteas mentira. un concordato a la islámica. Claro, si es que lo que está escrito en el Estatuto de la Cooperación del 92. Sí, en teoría, esa era la idea, ¿no? La idea era el concordato con todas las religiones que tuvieran presencia. Claro, pero solo se hace con la católica. Solo se hace con la católica. Se hace en Hacienda, tú vas en Hacienda y pones dinero a fines sociales o a la Iglesia Católica, los dos. Pero debería poner un tercero a la mezquita, ¿vale? Entonces ese dinero directamente sería lo único que podría recibir, exceptuando las donaciones directas. Lo único que podría asistir a una comunidad islámica sería ese dinero. Lo malo es cómo se reparte, a quién se lo dan. Bien, pero ¿qué pasa? Que nosotros somos... Es un problema que hay aquí en España, sí. Porque en Marruecos, por ejemplo, en países islámicos, las mezquitas dependen del Estado. Deberíamos de ser capaces... Son como funcionarios los imanes. Aquí es difícil hacer eso, ¿no? Es otra forma, porque precisamente es otra forma. La cuestión es que nosotros, los musulmanes, sabremos salir de este problema, seguro, porque tenemos la mejor experiencia, la mejor guía, los mejor ejemplo político, por lo tanto sabremos. Lo que pasa es que para nosotros es muy lento. Para mí es muy lento, llevo toda la vida así, ¿no? Digamos, pero estoy seguro que las siguientes generaciones impondrán esa administración eficaz y necesaria para la comunidad islámica. Eso estoy seguro. ¿Cómo? Bueno, pues ya veremos, ya veremos. ¿Tú qué fórmula? ¿Se te ocurre una fórmula o alguna idea? Sí, evidentemente un contrapoder, crear un contrapoder. Es que es la cuestión. Mira, el Estado necesita tener controlados los millones de musulmanes que tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Y ya está. Entonces ellos no quieren que los musulmanes digan tonterías o digan una locura. Ya está, simplemente. Entonces, cuando digamos que nosotros seamos capaces de argumentar y disciplinar a nuestro pueblo, a nuestra población, seremos poder. Por ejemplo, el ejemplo de Marco Guequi. ¿Te acuerdas de Marco Guequi, no? Marco Guequi tuvo un gran poder. Cuando hizo manifestación había 200 militantes a la puerta de la ¿cómo se llama? De la comisaría. ¿Nosotros somos capaces de movilizar a alguien? No somos capaces. Perdona. Porque no hay unidad, no hay organización, no hay disciplina. Claro. Imagínate que queremos hacer una ID en Algeciras o un cementerio en Sevilla. Bueno, pues vamos a una manifestación, como hace todo el mundo, ¿verdad? Nos manifestamos porque es un derecho de seguir y pacíficamente, claro. Y la gente ve que hay tantos electores que como tú no le ves lo que piden, pues no te votan, simplemente, así de sencillo. Así funciona esta sociedad, ¿no? Pero nosotros no somos capaces de argumentar eso, no somos capaces de organizarnos. Para comer cuscús, sí, o para cualquier cosa interesada, sí, pero no somos capaces de defender nuestros derechos por nosotros mismos. El día que seamos capaces de movilizarnos como musulmanes, exigiendo nuestros derechos a uno y a otro, ya sea a las propias cúpulas o al propio Estado, la cuestión cambiará para hacer valer nuestros derechos. Claro, ¿por qué falla esa sintonía, esa organización? Por lo que comentábamos antes, ¿no? Una falta de asabilla de umma, utilizando la palabra, el concepto de Ibn Khaldun, una falta de solidaridad y también la idea de que muchos musulmanes tienen, es lógico, es humano y se entiende. Imagínate que tú y yo vamos a Japón, ¿no? Vamos a Japón, acabamos de llegar, ¿qué vamos a estar? Pensando en el trabajo, en casa, en trabajo y poco más. No vamos, nada más llegar a Japón, no vamos a meternos ahí en partidos políticos, en la vida asociativa, en aprender japonés.
suficiente tenemos, estando en Japón, se entiende y es humano la dificultad y encima el racismo que los inmigrantes sufren para lo que estamos, lo que sería lo deseable. Pero claro, los que han nacido aquí es otra cosa. O sea, tanto los conversos como los hijos de los inmigrantes que han nacido aquí, esos son los que tienen que coger esa antorcha que tú dices. Claro. Esa antorcha la tienen que coger ellos y ellos los que tienen que tener la inteligencia de saber montarlo, porque como está ahora, no da resultados. Y lo están haciendo. Ni siquiera tenemos mezquitas, solo la de la M30, ¿no? Y lo están haciendo. Lo que pasa es que no somos capaces de visualizarlo. Nosotros, es como la historia que mañana se contará y nos daremos cuenta que estábamos en la ola de la movida, pero ahora mismo no nos damos cuenta. Y me refiero que lo estamos viendo en la imagen moderna, ¿no? En el TikTok, en el Facebook, en las redes sociales. Hay artistas musulmanes, hay policías musulmanes, hay políticos, hasta militares musulmanes. O sea, hay de todo, ya musulmanes, hay de todo. Y esas son las siguientes generaciones que se organizarán ellos a partir de su propia experiencia, dejando atrás un discurso vacío y que no han tenido más que fundamento que, digamos, desestructurar el Islam. O sea, el Islam es un peligro para la sociedad española, para la Iglesia Católica y para el Estado. Por lo tanto, el Islam que nacerá... Ellos lo ven como peligro, sí. Hombre, por supuesto que sí. Mira, cuando hablábamos de Andalucía o del Andaluz, el peligro era de la reivindicación de los moriscos, porque los demás no tenían reivindicaciones, pero los moriscos sí, porque el andaluz musulmán reivindica su existencia y su condicionante, por ejemplo, es que es un poder, la comunidad islámica es un poder. Cuando ellos se dan cuenta que no comemos lo mismo, que no pagamos lo mismo, que no hacemos las mismas cosas, la economía cambia, Ya no hay productos que se venden, hay otros productos que no, en fin. Esta sociedad va cambiando, por lo tanto, para ciertos sectores es un evidente peligro, Pero, vuelvo a repetir, la comunidad cambiará porque así es la fuerza del Corán, del Islam. El Islam por sí mismo tiene capacidad de vencer cualquier maquinación que se hace contra ella. Pero lamento que algunas personas, a veces podemos hasta ser nosotros mismos, que caigamos en estos errores, ¿no? Porque son muy listos, esta gente son muy listos, ¿verdad? Tú crees defender el Islam, porque, hombre, hay una estructura, una jerarquía que te explica el Islam, pero en Marruecos o en Islamabad, como tú has dicho, pero aquí en Andalucía o en España es distinto. Tú pregúntate a ti mismo cómo tú le explicarías el Islam a tu vecino. Eso quién lo sabe, tú, que eres de aquí, pero nadie de otro país lo sabe. O sea, tienes que consultarte a ti cómo tú le explicarías el Islam a los vecinos. Y eso es lo que no hace la comunidad islámica. La comunidad islámica sigue creando estructuras que han nacido en otro país. El Dagua, el Corán, la lectura del Corán. Eso es necesario. Sigue teniendo la mente en su país de origen. Claro. La mente está en su país de origen. Y la estructura política. Han migrado de cuerpo, pero de mente siguen en su país de origen. Pero se eso es lo que nos está dando. Mira, Malcolm X y su comunidad que tú hablabas eran totalmente americanos. Nosotros en nuestro momento pensamos y empezamos a hacer la Universidad Islámica de Córdoba. ¿Por qué? Porque lo que es nuestra herencia. ¿Quién nos va a enseñar a los andaluces y a los españoles a ser musulmanes? Nadie. Pues somos musulmanes ya en otra generación anterior. O sea, no es que volvamos a hacer algo distinto, sino que ya lo éramos. Por lo tanto, en nuestro propio ADN, en nuestra propia consigna social y mental, existe el Islam. El Islam es la tierra para el que la trabaja, la casa para el que la habita, el fin del monopolio. Ese es el Islam. La justicia social. Es el Islam. El Islam no es la ibada, eso es parte del Islam. Eso es como se mantiene firme el corazón, pero el Islam, lo que te lleva al Islam es precisamente la justicia social, la verdad de la vida, la sutilidad de la vida. El otro día cuando pasaba por Sevilla, cuando veía yo la maravilla de lo que es la naturaleza, uno tiene que ser musulmán cuando ve esta grandeza, es que no puede ser otra cosa. Entonces, digamos, esa experiencia que yo tengo nace de mí. No se aprende de otra civilización, de otra cultura. Y deberían de ser los propios musulmanes españoles los que sepan dirigir el Islam. A la manera, no es que sea un Islam distinto, pero sí a la manera andalusí. Yo qué sé, por ejemplo,
Me acuerdo cuando mi amiga, nuestra hermana BDB, llegó a Mezquita, a Sevilla, y se puso detrás de una cofradía. Pero si esto es lo que hay en mi pueblo, decía. Porque había música y se creía que estaba detrás de un santón de la tal y tal, ¿no? Porque es lo que ve aquí, es que no hay diferencia. ¿Qué pasa? Aquí beben y De aquí hecho, no. dicen que las procesiones de Semana Santa se copiaron de las Claro. Turuk. Entonces, bueno, yo puedo tener una actitud distinta hacia ese tipo de comportamiento. Evidentemente no lo comparto, porque soy y somos anti-idólatras, pero sí que es verdad que no existe ese, porque para nosotros no es extraño, ese tipo de cosas no son extrañas. La actitud que tengamos no es que sea tolerante con la idolatría, que no lo somos, pero sí somos comprensibles o comprendemos esa actitud, ¿no? Otra Por lo sensibilidad, tanto, otro tacto, sí. El DAGUA y sobre todo la organización que vamos a hacer de esto va a ser distinta, va a ser distinta. Vuelvo a repetir, el Estado español ha creado instituciones islámicas para el servicio de sus intereses. Y eso o tienen que cambiar ellos mismos, o el pueblo tendrá que derrocarlo. Así de sencillo, Y derrocarlo además pacíficamente. son endogámicas estas instituciones, Jihad. Claro, Son claro. endogámicas no solo porque tienen la mente en Islamabad o donde sea, con todos respetos al pueblo hermano y puro de Pakistán. Pero me refiero que tienen la mente en otros sitios, sino que además el mecanismo de estas organizaciones, como tú ya sabes, es que ahí Sí, solo entra el primo de, el amigo de, tú lo sabes, ¿no? O sea, claro, sí. ahí si no eres primo o familia, no entras. Como cualquier secta, ¿verdad? Como cualquier secta, ¿no? En la cual se amplía. Claro, pero se supone que esto no debería ser una secta, sino que es Claro, un ente, un órgano al servicio de nosotros, al servicio de la comunidad musulmana. O sea, un lo ente maravilloso. representativo, pero no funciona así, funciona como un chiringuito, en el peor de Mira, los sentidos, de los chiringuitos. entre tú y yo, ahora que estamos, mira, cuando yo en mi juventud leí la Biblia, porque yo me he criado como tú aquí, ¿no? Entonces me acuerdo que veía los 10 mandamientos, me gustó la película, todo bonito. Y dice, esto está en la Biblia, entonces leí la Biblia del principio hasta el fin, me creía que era una novela, y me la leí del principio hasta el fin. Bueno, una de las cuestiones que yo entendí de aquello es que yo quería que Dios me utilizara a mí para este fin, para su objetivo. De alguna manera, yo no sé lo que hay que hacer, ni tú, ni nadie. Simplemente te deja imbuir por lo que Allah quiere. Si yo voy a utilizar mi pensamiento para mejorar o derrocar, no, tú simplemente déjate llevar por lo que Allah te inspira, por lo que Allah te facilita, por lo que Allah te permite. Y Allah sabe mejor. Y yo estoy seguro de que si nos dejamos llegar por el Espíritu, que nos guía, saldremos de los problemas, seguro, seguro, seguro. Lo que pasa es que muchas veces queremos encorsetar las ideas y llevarlas como una especie de doctrina o dogma. Aquí no existe más dogma que el Corán. Imbuirnos por el Corán, por el amor de Dios y por dejarnos guiar por Dios. Y Allah nos facilita lo que nos parece un nudo, lo desata. Lo que hasta ahora parece imposible, de pronto lo consigue. Fíjate tú lo que en Algeciras, ¿no? El ejemplo de Algeciras. El alcalde dice que no hay cementerio. Y llega el juez y dice que sí. ¿Por qué? Porque Allah sabe más. Allah ha conseguido desatar nudos. No sé cómo, pero lo ha hecho. Es Allah el que ha permitido que eso evidentemente nuestro trabajo de la comunidad islámica, constantemente. Ahí está nuestro esfuerzo, nuestra constancia, nuestra perseverancia. Pero la solución está en Allah. Y yo estoy seguro que con esto pasará igual. Yo no sé, porque ellos son muy listos, llevan muchos siglos estudiando contra el Islam y pensando contra el Islam, y nos han metido en un lío gordo, gordo, gordo. Pero la solución está ahí, simplemente en la perseverancia y la constancia, y en saber que nuestra guía está en el Corán y en el Islam. Voy a repetir, la comunidad islámica debe de participar activamente en la política, directa o indirectamente, pero participar, ir a votar, al que mejor le parezca, presentarse como alcalde o lo que sea. Hay que participar. Votar es muy importante, Jihad, porque es una cosa muy fácil de hacer y que tiene, en cambio, mucha incidencia. Si toda la comunidad musulmana votara, otro gallo cantaría, ¿no? Es que Sí, hay la idea, tienen algunos musulmanes piensan erróneamente, ¿no? En mi modesta opinión, pero hay muchas fatuas al respecto que dicen que votar no solo es halal, sino que es bueno. Entonces hay un montón de fatuas que lo dicen
muchas más que las que dicen lo opuesto, ¿no? La Universidad Al-Azhar lo ha dicho, ¿no? Que votar es bueno. Si no votas, ¿qué pasa? Que le facilitas a Vox y a cualquier islamófobo de turno, le facilitas a Vox, lo que hemos hablado el otro día, ¿no? Le abaratas a Vox Claro, yo la entiendo que silla, el le abaratas a rechazo, Vox la silla. A yo Vox y entiendo a que, cualquier otro que quiera atacarnos. yo Se lo entiendo que pone el más barato. rechazo hacia la participación política está en que algunos musulmanes pueden pensar que la solución está en la política, que la solución no, que la solución es en Allah, pero utiliza instrumentos que nos facilita la cosa. Y utiliza instrumentos. La política es un instrumento, no es el fin. Por lo tanto, los instrumentos, la economía, la justicia, todos los instrumentos donde podamos desarrollarnos, sabiendo que lo que nosotros desarrollamos es desde el Islam. ¿Qué pasa? Que evidentemente no vamos a sustituir el Corán por un estatuto político, sino que vamos a complementarlo, vamos a ejercerlo a través de la política. Y en ese aspecto es nuestra obligación. Bueno, es que a mí me parece fantástico la idea del No profeta se trata Muhammad. de cambiar de Sharia, sino hacer lo que aquí se puede hacer con el espíritu. De hecho, la Constitución de Medina fue eso. La Constitución de Medina no aplicó la Sharia, porque en ese momento no se podía. Y Alá no quería que fuera así en ese momento, sino que se buscó una convivencia buscando lo que más convenía en ese momento para los intereses de los musulmanes, con judíos y musriquín, ¿no? Claro. Salam alaikum, Dris Muhammad. Y enhorabuena a ti por haber conseguido, ¿no? El cementerio en Algeciras, ¿no? Ya está encauzado el tema. ¿Cómo lo ves, Yihad, el tema? ¿Se ha conseguido? Se ha conseguido judicialmente una sentencia judicial, pero eso no es el fin de la pelea. Hasta que no tengamos el terreno, el ayuntamiento tiene que implementarlo, tiene que concederlo, porque el hueto lo pide, pero todavía el alcalde no ha dicho nada, que yo sepa, ¿no? Y ojalá lo haga mañana, pero hasta hoy que yo sepa no ha dicho, pues toma, este terreno es vuestro, ¿no? No, porque una cosa es lo que dice la justicia, lo que dice la ley, y otra cosa es lo que se aplica, ¿no? ¿Tenemos derecho a la vivienda? Sí, pero bueno, búscate la vida, ¿no? ¿Tenemos derecho al trabajo? Sí. Religión islámica a los colegios, que este es claro, un derecho eso tenemos un derecho constitucional y no se aplica tampoco. Pero es que lo mismo, ¿verdad tú? Muchas veces a los musulmanes nos han dado regalos envenenados. Por ejemplo, una subvención de pluralismo y convivencia no es lo que necesitamos. Necesitamos una economía directamente igual que los católicos. ¿Para qué? Para que no nos discutan. Para que me digan que me están comprando, me están vendiendo, me están dando subvenciones. No, yo no quiero subvenciones. Yo quiero que me den lo que es justo. Lo mismo que a los cristianos. O sea, lo que directamente... que ya está hecho, además, solo hay que aplicarlo. ¿Por qué no se aplica? En la escuela pública, nosotros los musulmanes hemos caído en un error, por decirlo así, ¿no? Por decirlo pronto. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, en su búsqueda de apoyo para que se den clases de religión católica en la escuela, digamos, equipara la religión islámica a esta, ¿no? Mira ustedes, somos como ellos o hacemos el mismo proceso, pero no es ni comparable. Tú dime a mí, o cualquier musulmán que me diga, ¿tú crees que se puede aprender Islam 1 hora o media hora al mes en un colegio público? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada. Bueno, es un derecho que tenemos que hay que aprovechar de alguna manera. Sí, efectivamente, pero date cuenta que es un regalo envenenado. Porque claro, ellos, los católicos, sí pueden, porque están viviendo en una sociedad católica y 1 hora o media hora es muy importante o suficiente para acrecentar el conocimiento. Pero en el caso del Islam, que hay un desconocimiento absoluto, no nos sirve. Lo que sí nos debería o podría servir es para dignificar la presencia del Islam, para que los niños sepan que el Islam tiene una digna presencia en la comunidad universitaria o académica. Para eso sí, pero no sustituir la educación religiosa por unas clases de media hora al mes en un colegio público. Eso no es nada, es simplemente, y con ese argumento nos atacan los de siempre. Para cumplir el expediente, digamos. Claro. Porque como se debe aplicar, pero no entonces, se aplica. A lo que yo me refiero con esta pequeña crítica, este concepto, es que una vez que tú te pones a negociar a nivel de cúpula de la comunidad islámica dirigente, tienes que saber mucha política internacional, mucha andar por palacio. Y eso es un mundo muy difícil, que no todo el mundo vale, que no vale porque tú seas un imán que haya aprendido el Corán allí, habla muy bien el Corán, ya te vale. Tú sabes mucho del Corán, pero de política no te enteras ni la mitad. Yo creo que, por ejemplo, tú, que eres
español o catalán o lo que sea, saben más de política que cualquiera de estos dirigentes. Ellos sabrán mucho de Corán, no lo dudo. Habrán estudiado 5 años en la Universidad de Medina, muy bien. Pero de política no saben ni esto. Y ahí es donde fallamos, porque caemos en los errores que ellos mismos nos plantean. Voy a repetir. Tú me preguntan, oye, ¿por qué ¿cómo se llama el rey de Marruecos paga clases de cultura árabe y marroquí en los colegios públicos? Digo, no me digas, eso hace, yo no sabía. Bueno, es un pacto que ha hecho el Estado español con el Reino de Marruecos, que se está aplicando en Murcia. Murcia, gobernada por PP y Vox, lo está aplicando porque está obligada. Y eso se puede argumentar y defender muy bien. Un pueblo de Castilla-La Mancha se ha rebelado contra eso, no sé si te has... Sí, eso se puede defender muy bien si tú lo equiparas al Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes hace lo mismo, pero como es el Instituto Cervantes, es muy bonito, está muy bien. Pero el Instituto Cervantes lo hace por el mundo entero. Va enseñando la cultura española y la lengua española, y esa es su función, y no pasa nada, es muy bonito. Pero como en este caso es la cultura árabe, pues está mal visto. Porque digo con eso es que hay una mala difusión de nuestra propaganda. No tenemos... No se vende bien, exacto, como tú lo has vendido, es como el Instituto Cervantes, pero aquí los medios lo están demonizando, lo están pintando como lo que es. ¿Qué es lo que nos falta? Esa coordinación que tú has comentado al principio, esa coordinación de decir, oye, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, y estamos todos en común, en conjunto, para ver por dónde nos vienen los tiros, ¿no? Por dónde nos vienen los problemas. Eso nos falta. Y sobre todo tener un gabinete, un ministerio de difusión, de imagen pública. Vaya, esto lo tienen todos los gobiernos, todos los países del mundo tienen su presupuesto de imagen pública, defendiendo o difundiendo la imagen de España por el mundo. Hay campañas de publicidad para que vengan los turistas, hay campañas de publicidad para, digamos, suavizar el aspecto de la sociedad española o promocionarla. Fíjate, el concordato, ¿por qué no se está aplicando? ¿Tú tienes idea de por qué excusa ponen ellos para no poner la casilla en la declaración de la renta a entidades? Antes, la excusa de que, como no, ¿a quién se lo damos? ¿No? Ese es el problema. Claro, esa es la como no tenemos una jerarquía establecida, somos tan anárquicos que no tenemos jefe. Nuestra ventaja es decir, no tenemos jefe, no tenemos rey, no tenemos líderes. Eso se vuelve a encontrar. Que no sabemos a quién dársela, porque usted os vaya a matar. Y ahí viene la grandeza del Islam. Esa es la trampa en la que nos han metido, la ratonera en la que nos han metido. Claro. Y en la que nos metemos nosotros mismos también. Claro. Si nosotros fuéramos capaces de demostrar organización, a pesar de no tener un liderazgo de un rey o un líder puesto jerárquico, seríamos el poder del mundo, porque sabíamos obedecer la orden de Rasul sallallahu alaihi wasallam a través del Corán y de la Sunna, y no tenemos ninguna otra argumento, y así nos el modelo que tiene Marruecos el imán como funcionario, extrapolarlo a España sería interesante, siempre y cuando, claro, lo que es difícil porque dependemos del gobierno de turno, pero habría que buscar el mecanismo para que esos imanes y entidades como el modelo de Marruecos aquí en España, pero que no dependiera de los partidos políticos, que fuera como algo ya, digamos... Evidentemente, nosotros tenemos que tener nuestra capacidad de crear, no podía modificar ni meter mano. Nuestra academia de imanes españoles, creado aquí, educado aunque fueran concursos, en fin, complementando la educación en países árabes. El sistema de Marruecos de algún modo, adaptarlo aquí. Sí, la diferencia estaría en que en Marruecos, como otros países, es una sociedad islámica, donde se pone imanes, que son imanes, pero la sociedad sabe lo que es el Islam. Sin embargo, aquí la sociedad no sabemos lo que es el Islam. Esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, no es equiparable porque en nuestra sociedad no cabría un imán un imán que tú sabes que tiene que aprender 5 años. En Turquía son 7 años de paso un imán. O sea, una carrera académica. Porque son muchas ciencias. Faltarían universidades islámicas aquí en España, ese es otro tema. Pero a veces necesitaríamos, evidentemente, o hacer una homologación, un pacto, un convenio con personas que Al-Azhar o con Karawi. ¿Pero por qué, por ejemplo, tú necesitas aprender el fiqh? Porque tienes que ser juez. Tu juez hace una justicia en base al fiqh, a la hadith, al fiqh. Pero aquí no haríamos eso. Aquí lo más importante sería difundir y aprender lo que es el Islam. Y el Islam es tan
tan básico, tan sencillo como saber que Dios es uno, único, que no tiene hijo, no tiene padre, no tiene igual. O sea, conceptos que son, que enamoran, que embelezan, que enriquecen. Cuando a mí me explica el Islam y empieza a hablar de la Sharia y del fiqh y del Corán, que eso no es. Tú practícame lo que es el amor de Dios. Explícame. Los medios de comunicación, Yihad, solo hablan de Islam para dos cosas, básicamente, o para una cosa, básicamente, que es los aspectos punitivos de la Sharia, ¿no? Los aspectos de castigo de la Sharia, que además la Sharia es la ley más garantista que jamás existió en la historia y que jamás existirá. O sea, es el sistema penal más garantista que hay. Se necesitan 4 testigos oculares. E incluso, además, existe el indulto, la posibilidad de indulto. O sea, es súper garantista. Aquí, en cualquier país del mundo, basta con un testigo para que te metan en la cárcel. O sea, aquí el garantismo es mínimo. Es mínimo. Y más El Islam es un sistema legal garantista. Entonces, y ellos lo ponen todo ahí, todo el acento ahí, cuando tenemos un país como Hungría en la Unión Europea, que estos islamófobos como Vox atacan a la Sharia, que además no, es muy garantista. A Hungría le perdonan lo que hagan, ¿no? Entonces, el tema del hijab, ¿no? El tema del hijab, que estos días se ha hablado en el Parlamento de Cataluña, que supongo que te has enterado, que el partido islamófobo, el Vox local, o sea, el Vox independentista catalán de la inefable Sílvia Oriols, con la inefable Sílvia Oriols, no digo lo que pienso ni de ella ni de Pascal, para que no digo lo que pienso. Bueno, pues esto ha hecho una propuesta en el Parlamento para prohibir el hijab en espacios públicos, en colegios, y en colegios, o sea, copiar lo que hay en Francia o lo que había en Francia hasta ahora, no sé exactamente cómo lo tienen en Francia. Y el partido de Junts, que es como el PP, ya sabes, el PP catalán, ha dicho que sí, pero al final ha dicho que no, o sea, un politiqueo suyo. Quería votar que sí, pero ha dicho que como lo propone Silvia no lo vota, pero que si no, sí que lo votaría. Bueno, ha hecho un truco suyo de politiqueo, pero en el fondo, PP y Vox han votado a favor. PP y Vox han votado a favor de esta propuesta. Y claro, siempre que ellos hablan de Islam es para hablar de este tema y quieren además perseguirlo, prohibirlo y lo enfocan de una manera hipócrita y farisaica. Nos venden que la mujer musulmana, y claro, falta aquí una defensa. ¿Quién está defendiendo a los musulmanes? Y claro, o sea, ¿quién defiende? ¿Dónde están esas asociaciones, esos consejos islámicos, esa Comisión Islámica de España, etcétera, 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 que tanto cobran y con todos respetos? Pero ¿dónde están para que defiendan y salgan a la palestra y digan argumentos, razones de esto no es así, esto es así, esto es así? Claro. Porque ellos van lanzando su narrativa y de nuestra parte. Claro, pero antes que se me olvide, porque había una cuestión en la Sharia, ¿no? Que me pensaba otro día, me parece interesante cuando tú dices, en la Sharia había un relato en el cual un califa, un rey, un monarca del mundo islámico, porque siempre esto sucede en todos lados y cada uno se lo atribuye a uno distinto, pero en definitiva es un concepto que se amplía en el Islam. Cogieron un chico robando una manzana o una comida y le llevaron ante el juez y le dijo, bueno, ¿tú por qué robas? Y dice, porque tengo hambre. Entonces, pues está indultado porque tiene hambre. O sea, este niño necesita comer, tú no puedes tenerlo con hambre. O sea, no se le castigó porque no, digamos, la segunda vez... Omar Abdelaziz, ¿no? Omar Abdelaziz, el que sí, claro, dejó de aplicarlo de cortar la mano, porque lo de cortar la mano no es como nos lo venden. O sea, claro. Y ahí falta pedagogía. Si uno es pobre y roba, hay unas excusas, hay unas... pero no son excusas, es justicia social. Es una justicia social que dé garantía a las personas para poder vivir y comer, ¿no? Y trabajar y esas cuestiones, que es lo precedente antes de aplicar un castigo. Si este chico o esta persona no tiene para comer, es lógico que robe, es que es lógico. Digamos que la justicia busca razones sociales y económicas para aplicarla ahí. Estos son conceptos que me parecen muy importantes. El castigo es siempre el último recurso. Ese es el espíritu de la Sharia. El castigo es siempre el último recurso. Pero el castigo como consecuencia de que ha habido un proceso de justicia social y entonces sí. Pero este proceso, digamos, de justicia social me parece lo más importante del Islam, que fundamenta el robo muchas veces en caso de injusticia, ¿no?
Vale, bien, esto que tú me contabas acerca de del hijab y de la falta de defensa del Islam viene de nuestros lodos, de nuestros barros. Cuando nosotros se nos explica el Islam, como que, bueno, tú haces la tuya y Allah te hace, te da la facilidad. Y ya se acabó todo, porque tú has dicho así, Allah, y ya sabes. Y está muy bien, muy bien. Ese es el aspecto espiritual. Y es necesario que tú y yo lo practicamos, eso está claro. Pero después hay que trabajar, después hay que salir a la calle y argumentar, demostrar y tener estructuras sociales, políticas, económicas o culturales para defendernos de los que nos atacan. Eso es así. Existe la parte espiritual, pero no solamente la parte espiritual. Y yo creo que hemos tenido movimientos religiosos dentro del Islam que han argumentado solo el aspecto espiritual, olvidando el aspecto político, social y económico. Por eso hoy en día no tenemos una estructura organizada dentro de la comunidad islámica para defendernos ante esos personajes. Pero no creas, no te preocupes que eso va a pasar. Eso va a pasar, de hecho está sucediendo. Hace poco viste que la misma reacción de la chica defendiendo su hijab era más poderoso que cualquier palabra no dicha por la Organización Islámica de España. Que ellos sí, no se mojaron. Lo que pasó en el pueblo, muchas personas, en Parla, Madrid, sí, en Parla. Sí. Muchas mujeres, muchas personas salieron defendiendo su derecho. Yo tengo derecho a hacer esto. Y lo hicieron tan bien que callaron cualquier crítica. Y en este caso pasará igual. Pero evidentemente la cúpula islámica no estará a la altura de esas necesidades, lamentablemente. De hecho, si no estoy mal equivocado, la cúpula islámica que tú dices, o sea, estos consejos y federaciones y tal, les aconsejaron que no se manifestaran. Claro, porque ese es su papel, eso es su papel, no da trabajo, no da problema, no da un conflicto. Entonces, para eso le pagan, para que no haya conflicto. Mire, ¿tú crees que tú te puedes quedar callado ante lo que sucede en cualquier campo de agrícola en Andalucía, en Algeciras, en Almería, en Huelva? ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que tú te puedes quedar callado como musulmán viendo que las mujeres musulmanas no le cumplen sus contratos, la maltratan, palabras que no me gusta decir en público porque son horribles, ¿no? Tú no haces nada por eso, tú no defiendes, defiendo, mentira, tú no defiendes nada, tú estás ahí para callar y cobrar y cállate. No. En España hay muchas, como tú decías al principio, la Fundación Pluralismo y Convivencia, ¿no? Nombraste, ¿verdad? Sí, la conozco, sí. Sí, no, Tres Culturas, todavía he nombrado Tres Culturas, que es un estamento del Estado. Es que, mira, hacen bien. Es el Estado Marruecos, el Estado español, el Estado judío. Repito, español, marroquí y judío. Son los tres que forman esta plataforma en la cual quieren demostrar que la convivencia de las tres culturas es muy bonita, bla, 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 bla. Muy bonita. ¿Y tú crees que esa fundación puede existir viendo lo que pasa en Palestina? ¿O estar callado? ¿Cómo o sea, ya no te digo lo que pasa en Andalucía, en Sevilla, en los países en España, sino lo que pasa en el mundo? ¿Cómo puede existir? Mira, yo tengo un serio problema porque tengo un encuentro interreligioso. Además, es curioso que el Estado de Israel represente a los judíos dentro de la Fundación Tres Culturas cuando la mayoría de rabinos están en contra del sionismo. Es paradójico. Yo tengo mi problema cuando me encuentro, bueno, el día 6, hay un encuentro religioso, ¿vale? Y allí me voy a ver como diciendo qué bonitos somos todos, qué bueno que hay paz, y me da vergüenza, me da miedo, me da... De hecho, me salió de algunos grupos interreligiosos porque no soy capaz de soportar el que estamos bien, que todos llevamos paz y amor, cuando es mentira, que es mentira. Lo que pasa es que es verdad que también me han demostrado que ellos mismos, o sea, los mismos cristianos, los mismos judíos, los mismos testigos de Jehová o Bahá'í, están en contra de la guerra, ¿no? Están en contra, bueno, a nivel humano. Pero yo me encuentro mal en ese aspecto, ¿no? Porque ¿cómo podemos hablar de paz interreligiosa o cultura, entre culturas, cuando existen estas barbaridades? Pero es que además incluso me olvidan, hacen que me olviden de la realidad social que existe en Andalucía, que existirá también en Murcia, que existe en Cataluña, que existe una realidad que debe de cuantificar digamos, la islamofobia, ¿no? Y yo la sufro. Yo juego, bueno, amenazo a mis compañeros de acusarlo de
de irme al juzgado y de acusarlo que me hablan de moro, que es que tú eres moro, tú eres moro. Y yo estoy acusándole o amenazándole de que voy a ir a ese juzgado, porque me acusan de moro, ¿no? Tú que eres moro, tú que... Y después me piden perdón, no, por favor, era un cachondeo, era broma. Pero existe, yo entiendo que existe esa islamofobia, ¿no? Y que hay que hacer algo. A veces simplemente contratar un gabinete jurídico. Simplemente contratar un gabinete jurídico o poner una coordinación. Ya desde los judíos, ellos en Estados Unidos tienen la Liga Antidifamación, ¿no? Claro, y a La veces Liga es voluntario, no hace falta que dinero. defiende sus intereses, además, mucho más allá de defender sus intereses, o sea, es nacionalismo de ellos, pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero nosotros podríamos tener algo similar. Existe Claro. el movimiento contra la islamofobia, lo conoces, ¿no? El movimiento contra la Sí, islamofobia. por supuesto, por supuesto. Existe. Bueno. Pero precisamente el problema no es que existan grupos que cumplen su función y tal, ¿no? El problema es que no hay una cúpula, que es lo que debería de existir entre los propios musulmanes, ni capacidad de crearla. Porque, claro, mira, tú has comentado la subvención que se da a estos grupos de la Comisión Islámica de España. Simplemente dándole un dinero para que se reúnan con la gente ya es suficiente. Por ejemplo, a uno le dan 20.000 euros y con ese dinero pues se reúne con mezquita del barrio, del pueblo, de la provincia. Ese es su trabajo. Si nosotros pudiéramos tener ese tipo de coordinación, simplemente dirigiéndonos a cada comunidad, Yo he escuchado hoy una propuesta de alguien que dice, ponerse en contacto conmigo para coordinar a todas las comunidades islámicas. No sé, igual funciona. Hay un chico por ahí, yo le voy a dar me gusta también, porque me parece interesante a través de internet, pues buscar encuentros como este, donde coordinemos a toda la comunidad islámica, o gran parte de ella. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, y esa es la cuestión. Esa es la clave, coordinar la sinergia de todos los movimientos, cada uno en su ámbito, pero con una disciplina, una organización común. Sí. Evidentemente existe ¿cómo se llama? Una imagen. Si yo no soy visto de árabe, como tú has dicho antes, yo que no sé árabe ya no pintan nada. Si es que este hombre no habla de árabe, ¿qué va a hacer? Porque tú te reúnes con el árabe y le cuentas al árabe lo que tú quieres. Bueno, yo lo decía eso como autocrítica de claro, lo de claro. cuando hablaba del chip de gueto, que muchos musulmanes que llevan muchos años aquí no hablan español apenas, se entiende, si acaban, pero el esfuerzo de, lo mismo me lo decía yo a mí mismo como autocrítica, del esfuerzo de aprender árabe para yo también, del mismo modo que ellos pueden hablar con nosotros, yo con ellos. Era una autocrítica, pero sí. Aparte de lo que tú dices, también es verdad de que hay esos tics de asabilla, no en el sentido de umma, sino asabilla tribal. Como tú no eres árabe, no te relacionas con los árabes, o tú no conoces ningún árabe, o tú no te juntas, pues tú ya no participas en Esas este son tipo. características que había en la yagilía y justamente eso es el gran lastre, uno de los lastres que tenemos, no solo ya a nivel de musulmanes de España, sino de toda la umma, ¿no? Pero en Europa se ve más porque convivimos musulmanes de todas las razas y si tú estás en Pakistán ese problema no lo ves porque todos son pakistaníes, ¿no? Aunque hay tribus divididas entre ellos, pero aquí en España, con esta diversidad, eso se nota. Pero precisamente España, que tenemos una tradición islámica heredada de nuestros antepasados, ¿vale? Tenemos ese conocimiento, esa baraka que tenemos en nuestra sangre, en nuestra mente, precisamente no tiene una disciplina impuesta por ningún grupo. Tenemos la posibilidad de crear un Islam con mucho más libertad, que no responda a intereses de... España es el único país, junto a los negros de América, de Malcolm X, que podemos reivindicar a unos antepasados musulmanes. Porque los negros de América reivindicaban a los esclavos negros de origen musulmán. Nosotros estamos moriscos. ¿Y cuál es el problema? De que cuando tú te empoderas como comunidad, como musulmán, vas y buscas tu Islam con fuerza y con autoridad. Y eso es lo que ellos no quieren, por ejemplo. En el caso mío yo siempre estoy con Arándalo, ¿verdad? Ellos rechazan eso es lo que más detestan ellos, ¿eh? Si tú le preguntas, mencionabas a los jesuitas, a todos los que están contra nosotros, lo que más miedo les da a ellos es que sucediera eso, que se creara un Islam autóctono que dijera, no, nosotros no somos extranjeros aquí, nosotros somos de aquí como vosotros y esto es genuino y propio de aquí. Eso les da pánico, porque cuando ha sucedido eso en la historia, cuando en la historia del Islam ha sucedido eso, que un pueblo coge el Islam como propio,
la sociedad pasó con los turcos, ¿no? Los turcos se enfrentaron al Islam al principio. Cuando los turcos cogieron el Islam como propio, su Islam fue muy fuerte. Lo mismo los bereberes. El pueblo bereber, exactamente lo mismo. Se enfrentó al Islam al principio. Cuando cogieron el Islam como propio, como una sabilla propia, eso es lo que les aterra a los islamófobos, de que lo mismo que ha pasado con turcos y bereberes llegara un día a pasar en Europa. Es decir, que los conversos, los inmigrantes, y abrazar un Islam europeo les da miedo. Pero yo no sé si a ti te pasa. A mí me pasa. Yo cuando me pongo a discutir con mis compañeros de trabajo, mis amigos, bueno, conocidos, me empiezan a gritar, a chillar y a apartarse porque no quieren escuchar estas razones. Porque las razones que llegan al argumento le llegan al corazón y a la mente. Por ejemplo, hemos hablado de hijab. Bueno, que es fácil, ¿no? Decir, bueno, es que María llevaba un hijab. Hombre, es que María era... Ya te has desmontado con tus propios argumentos, porque yo conozco sus clips, los chips de los españoles. Yo sé cuáles son los suyos. Entonces, sé dónde hay que darle. Porque exacto, conozco el Islam, y conozco a los cristianos, a los kufas, a lo que sea, ¿no? Entonces, tú tienes argumentos de cómo arquetipos, por decirlo, ¿no? Con una palabra, con una frase que le llega. Y sin embargo, hay personas que sabemos lo que hay que decirles, sí. Que viene de otro mundo, que está muy bien, que tú sabes mucho del Corán, empieza a hablarte de la vida de Yusef, de José, de Jonás, muy bien, está muy bien. Pero ellos eso no lo entienden, esas palabras no las comprenden, no les llegan a ningún sitio. Que está muy bien para los que queremos aprender, muy bien, por supuesto, pero no les llega al sitio, ¿no? Entonces, este tipo de adaptarse al profeta Muhammad sallallahu adaptaba su palabra pero, al conquistador. Pero yo ya no digo dagua, porque dagua es como una palabra de decir, bueno, voy a explicar el Islam. No. Yo quiero más que nada defenderme para que me lleva el pañuelo. Para que cuando yo vaya a trabajar no me acusen de, es que el moro, ese tipo de cosas. Yo muchas veces le digo, es que hacer musulmán. Digo, yo tengo la mezquita llena, no quiero más gente. La mezquita está llena. Si ahora la mezquita se llena, ¿cómo es posible? La pelota se llena. Yo no quiero más musulmanes. Ya tengo... Es hipócrita, o sea, no es cierto, ¿no? Pero este es mi argumento. Yo no quiero más musulmanes, yo no quiero más musulmanes. Lo que quiero es que me respeten y me comprenden y me conozcan. Y que respeten a mi gente. Y mi gente. Y usted, yo cuando paso por Sevilla, a Sevilla, que Allah nos ha puesto una tierra maravillosa, con su río, con su cielo, con su mano, una bendición de Dios. La tierra, la que tú vives igual, ¿verdad, hermano? Seguro. Entonces, tú reconoces eso. Guadalquivir, el río Betis, ¿no? Sí, yo digo porque lo mío, pero tú seguro que tienes lo tuyo también. Entonces, tú reconoces el beneficio que Dios te ha dado en tu entorno. Y de pronto te das cuenta de que tu sociedad se ha convertido en una sociedad que roba, que miente, que ensucia, que tira basura a la calle, que le da igual dormir, morir, a la calle hacen cualquier barbaridad como animales. Y tú dices, qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han abandonado el recuerdo de Dios y el buen ejemplo. Y sin embargo aparece una comunidad islámica en el barrio y se comporta perfectamente, con una ética moral y una integridad excepcional. Tomarlo como ejemplo para convivencia. Mira, ayer pasó una cosa aquí en el barrio del pajarito, terrible. En mi barrio, como muchos barrios del mundo, conviven distintas etnias, y hubo una pelea entre dos mujeres y se estaban peleando y apareció un marroquí. Las mujeres le pegaron un cuchillo y le arrancó, no sé si habrá muerto el chico, porque le defendé una pelea de dos mujeres. Consecuencia, por intentar evitar una pelea, que es lo mínimo que tenemos que hacer los seres humanos, ¿verdad? Evitar que la gente se maten, mataron o casi está muerto el chico. Y lo terrible de eso es que involucra a la comunidad islámica, porque claro, los moros ya se saben, están siempre pegándose puñaladas. Sin embargo, la comunidad islámica tiene que dar el mejor ejemplo, y lo puede dar, está ahí. Nuestros vecinos musulmanes son éticamente impecables, moralmente impecables, económicamente impecables. ¿Por qué? Porque se basan en el Islam. Esa es la ética que tienen. Y eso es lo que debemos de aportar desde el punto de vista político, social y cultural. Y eso es obligación de los que saben,
de los que saben. Dice el Corán, ¿verdad? ¿Son iguales los que saben que los que no saben? No lo son. Hay gente que están destinados por lo que sea para ser líderes. Ahí le ha puesto el gobierno, le ha puesto el rey, le ha puesto el que sea. Ejerce tu función. Y si no sirve, te quita y se pone otro. Que seguro que hay gente para hacerlo bien. Seguro. Si están ahí... Te iba a preguntar, Yehad, de tu amigo y hermano Driss Muhammad, sí, que nos escribía aquí un mensaje de que Marruecos reconoce al Andalus en su constitución, no lo sabía, sí. por cierto, y que España debería reconocer también, bueno, ha reconocido la nacionalidad de los sefardíes, un primer paso para lo que él dice es reconocer la nacionalidad de los moriscos, ¿no? Y háblanos del partido andalusí y de la figura de Driss Muhammad y todo lo que está haciendo, habla un poco de él, ¿no? Bueno, precisamente el Partido Andalusí nace como necesidad de participación de la sociedad andalusí, islámica andalusí, en la política. Porque igual que participamos en otros aspectos de la sociedad, también debemos de participar en la política. En la política europea hace falta un proyecto de civilización andalusí. Y digo europea, no digo solamente andaluza o española, yo digo ya hasta Europa, ¿no? Europa tiene que saber que en el Islam, en el ejemplo islámico, la cultura andalusí tiene un referente social y político. Y para eso nace. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo que podemos, evidentemente lo que podemos. Nosotros no hemos nacido con un apoyo económico o social, sino una necesidad. Por lo tanto, nace de una necesidad de poder sobrevivir, de poder argumentar, de poder defenderte como ahora se está haciendo en Algeciras, gracias al trabajo de Driss Mohamed, porque Driss Mohamed aparece en público y dice: el Partido Andalusí reivindica un espacio digno para el sacrificio del cordero. Y lo dice desde el punto de vista político. Y argumenta esto desde el punto de vista político. Lo mismo con el cementerio. El Partido Andalusí exige la necesidad de un cementerio. Eso, ¿por qué? Porque no lo están haciendo los grupos políticos religiosos. Las entidades religiosas no lo están haciendo. Por lo que hemos estado hablando. Que son los que deberían hacerlo y como estas entidades no lo están haciendo, le toca hacerlo a un partido político. Claro, porque nosotros como partido político podríamos secundarlo, pero la iniciativa debería ser la comunidad islámica. Pero ante la indefensión de una minoría como es esta, hay otras minorías, ¿verdad? Hay otras muchas minorías. Lamentablemente hay muchas minorías que no tienen capacidad de defenderse. El Islam en general y el Partido Andalusí en concreto ha nacido con esa intención, defender a las minorías. Defender a las minorías, que son la base del futuro. Nuestra sociedad del futuro se basa en esa minoría. Salimos a la calle y vemos que las minorías ya no son tantas, ya son mayoría. Pero ¿quién lo defiende? Tenemos un concepto nacional católico defendido por Vox en extremo y por otros partidos en general, pero el proyecto de civilización andalusí de integración, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo defiende? En este caso, queremos defenderlo nosotros. Como te he dicho, es un proyecto nuevo, joven, en el sentido de que nos ha costado tiempo argumentarlo ¿cómo se dice?, en los estatutos, legalmente, y nos falta, digamos, capacidad de difundir. Por eso te quería preguntar, Yehad, cuando el partido andalusí o el PRUNE anteriormente, ¿no?, se presentó a las últimas elecciones municipales de Algeciras, que creo que era ya como partido andalusí, ¿no? Era ya como partido andalusí. Sí. Me sorprendió con la cantidad de musulmanes que hay en Algeciras. Yo he estado en Algeciras, estuve una vez allí, visitando, por cierto, un centro de internamiento para extranjeros. Lo estuve visitando. Tenía un familiar ahí que estaba en un aprieto. Bueno, pues estuve en Algeciras, vi cómo era la ciudad de Algeciras y me sorprendió la cantidad de musulmanes que hay en Algeciras. Es de las mayores que he visto en España, más que Barcelona, y te diría, o sea, al nivel del barrio de Raval. O más incluso, ¿no? Y lo que yo no entiendo es cómo sacó tan pocos votos. O sea, hay un problema ahí. Bueno, entiendo que muchos no tienen nacionalidad, pero al menos muchos también lo has dicho tendrían. Lo has dicho tú antes. Tú lo estás explicando esos argumentos hasta ahora mismo. Si tú supieras, bueno, si nuestros amigos supieran que los que han, digamos, hecho campaña contra el Partido Andalusí son los propios musulmanes. Ya me lo imagino, ya me lo imagino. Pero es que además te digo, los que han hecho campaña contra el cementerio son los propios musulmanes. Los que han hecho campaña contra la legalización de
de las escuelas son los propios musulmanes. Los que han hecho campaña contra la normalización del halal son los propios musulmanes. ¿Cómo te lo comes tú eso? Precisamente por lo que hemos dicho, hay algunas instituciones que están creadas para frenar el Islam, para Pero frenarlo. no, ni siquiera, o sea, no votan al partido andalusí, pero ni siquiera votan al PSOE ni a ningún otro. Se quedan en casa mucho. Eso ya se me da la escapa. impresión de que gran parte de nuestros hermanos se quedan en casa porque piensan que votar está mal o Claro, que no influye, que da igual. claro, eso ya se me escapa a mí, si han votado el Vox PSOE o sigue no. sumando. Vox No sigue sé si sumando. claro. Y además, te digo más, los propios inmigrantes son los que votan no sé en el caso de Algeciras, pero supongo que igual, pues aquí en Sevilla los inmigrantes votaron a extrema derecha, al PP. En vez de votar al Partido Progresista, votaron al PP porque le dieron los empresarios. Si sale el PSOE, te despido. Bueno, aquí en Cataluña la mayoría de inmigrantes y de musulmanes votan PSOE. La inmensa mayoría de musulmanes. O sea, que esto evidentemente no es una ecuación de tantos musulmanes, tanto voto para el partido. Además, te digo más, porque hubiéramos hecho un error si hubiéramos fundamentado. En cualquier caso, votar PP mejor que Vox, a pesar de que cada vez se acerca más. Pero bueno, es que mejor que Vox es casi imposible. Te digo algo más. Si hubieran buscado el voto en la mezquita, hubiera sido un error. Porque el partido andalusí no debe de ser un partido de musulmanes. Basado en el Islam. Sí, eso está claro. Toda la sociedad. Es más, los más sensibles a la cuestión andaluza, a la cuestión andalusí de progreso, no son musulmanes. Por lo que tú has dicho antes, son inmigrantes, están trabajando aquí, lo único que quieren es que lo den tranquilo. Y esto es un problema. Lo más sensible de teoría es la izquierda andalucista histórica. Claro. Del que me Por lo tanto, es un trabajo de años, no sé si de siglos, pero bueno, de años sí, porque es un concepto de civilización. No es, como hemos dicho antes, la participación política no es el fin. El fin no es ser alcalde, sino crear un instrumento de civilización. Una civilización que se base en los fundamentos humanos tradicionales, tanto en el Islam como en el cristianismo, que no sea el dinero como el capitalismo, que basa su fundamento en el capitalismo. Le va muy bien, oye, le va muy bien, pero es un fundamento malo, vacío y contraproducente. Sin embargo, el fundamento del Partido Andalusí está en la tradición religiosa, fundamentalmente del Islam, pero también del cristianismo. El cristianismo bueno, el cristianismo auténtico, y otras religiones. Por lo tanto, no es una cuestión de ganar unas elecciones inmediatamente, lo cual puede ser raro y peligroso, sino de crear precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo. Un concepto de que se puede hacer las cosas de otra manera. Simplemente eso. Podemos hacer las cosas de otra manera. Se llamará partido andalusí, se llamará partido no sé qué, pero los musulmanes, los andalusí, debemos de participar en la creación de una sociedad distinta, donde los valores sean importante que el éxito electoral, que es claro, muy lejano y aparte puede ser un regalo envenenado, claro, es el crear movimiento y el poner la idea sobre la mesa, ¿no? Claro, sí, exactamente, porque precisamente eso es lo que es rompedor, ¿no? Es decir, vamos a intentar trabajar por una sociedad donde Mohamed sea igual que Roberto y el senegalés valga lo mismo, pues somos ciudadanos, toda una sociedad nueva. Una sociedad nueva. Nosotros somos tan por lo menos yo soy tan mayor que yo recuerdo que prácticamente toda la sociedad era igual, lo mismo, algún que otro negro había por ahí, de Guinea Ecuatorial, pero el resto eran todos blancos con los ojos azules. Bueno, exagerado. Pero hoy en día eso no existe, esa sociedad no existe. Esa sociedad nueva tiene que tener los argumentos de Al-Ándalus, que es una sociedad plural, respetuosa, reconocida. Actualmente antes ¿cómo se llama? El Estatuto de Medina, ¿no? Donde se articulaba una sociedad en base al reconocimiento de otras culturas, no solamente la musulmana, sino todas, respeto a todas. Cada uno tenía su derecho. Por lo tanto, de hecho, ese es el modelo que a nosotros nos interesa ahora para países no musulmanes en los que estamos, es la Constitución de Medina, el modelo. Actualizándola a este momento, variándola, pero que sí que es verdad que nosotros tenemos como necesidad de explicar a la sociedad que tenemos que tener unos referentes sociales de economía, de convivencia, de respeto hacia los débiles, de reconocimiento mutuo entre nosotros y de que todo es posible si queremos. Y eso es fundamentalmente lo que estamos, ¿no? En creando esa base social e incluso intelectual, porque como
tú sabes, hay partidos que llevan siglos ya, y llevan muchos congresos, llevan muchos libros. Nosotros no, nosotros tenemos que todavía hacer una el Partido Socialista Obrero Español es el más antiguo, claro. el partido más antiguo de Europa. Entonces, crear argumentos después del partido de los partidos de Inglaterra, el Tory y el White, el más antiguo es el PSOE. Y es el más antiguo de izquierdas de toda Europa, de izquierdas. Y los más antiguos son los dos de Inglaterra. Pero después de los dos de Inglaterra es el PSOE. O sea, fíjate si es antiguo. Mira, tiene siglos. Yo una vez me entrevistó de OK Diario. ¿Qué diario era? Bueno, sí, creo que sí. Y, Eduardo Inda. No, un chico, uno que vino aquí a Sevilla y tal, ¿no? Pero bueno, alguien de esto. Y se publicó en ese periódico digital. Bueno, el caso es que me preguntaba sobre Vox, precisamente, y yo sorprendí, por supuesto, porque precisamente una respuesta inesperada. Ellos esperaban que yo, como buen musulmán, iba a atacar a Vox. Y digo, no, Vox me encanta porque es mi espejo donde yo me veo mis errores. Si vos me acusas de no estar integrado, pues igual estoy haciendo algo mal. Igual es verdad que yo no estoy integrado. A lo mejor necesito integrarme. Tú hablabas al principio de no crear guetos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ese es un problema que nosotros tenemos. Nosotros los musulmanes creamos guetos, a veces por necesidad, porque necesitamos comer. Ellos no nos acusan de eso, pero ellos lo dicen con otro sentido diferente. Claro. Pero bueno, entonces, nosotros lo decimos de otra manera. Que reflexionar sobre lo que nos acusan los demás para de hecho, ver Vox que nos quiere que seamos guetos. Vox quiere que estemos encerrados sin participar, sin ser policías, sin ser políticos. Campo de concentración, ¿no? En campo de concentración, como ellos querrían. Sí. Pero sí es verdad que tu enemigo es tu espejo, donde tú tienes que ver cuál es la crítica para mejorar o por lo menos argumentar. Entonces, cuando Abascal o su partido nos acusa de tal o cual cosa, como está pasando ahora mismo en Algeciras, es que islamizar España, que España ya está islamizada, que no quiere estar. Mira, en Ceuta, en Melilla, en Algeciras, sí. Lleva ya tantos años practicándose ahí que esto ya es historia, eso no es nuevo. La convivencia existe ya hace un siglo y no ha habido ningún problema. Dicen que el Islam es ajeno a la cultura española. Pues entonces Ceuta y Melilla, los ceutíes y melillenses autóctonos, que le den la independencia, ¿no? Que si consideran que no son españoles, que le den ellos, pues que le den la independencia. Mira, el otro día cuando veía la fiesta, que me encantaría verla en persona, por supuesto, la fiesta de cristianos de Murcia, del Levante, me encantaría verla, ¿verdad? Y muchas veces veo la diferencia que existe entre la conquista en una zona o en otra. Allí en Valencia o en Murcia se ve la guerra entre moros y cristianos, ¿vale? Se visualiza y se hacen como una orquesta, ¿no? Y eso pertenece a la cultura española. Hay algunos pueblos que ganan los moros. En Murcia, en Cataluña también hay una fiesta de moros y cristianos, por cierto. En Cataluña también claro, o sea, y esto es tradición antigua. Pues, ellos lo hacen para que sepan quién había ganado. Eso no es una cosa maravilla, es una cosa para que. Mira, hemos ganado nosotros. Ten cuidado que todavía estamos pendientes de. Eso ha sido un constante adoctrinamiento del pueblo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera pertenece a la cultura española. ¿Cómo va a negar que la islamización existe en el mundo de España? Si lo más. Oye, y ya sabes, el flamenco, la copla, es Rafael Farina, quejío moro de Rafael Farina. Claro, voy a repetir, precisamente todo eso te hace tener orgullo y cuando te refieres al mundo entero, cuando tú vas al mundo entero, te encuentras con hermanos con los cuales puedes convivir, o por lo menos puedes encontrar. Imagínate lo bonito que puede ser para la sociedad española tener las puertas abiertas del mundo árabe. Mira, al rey emérito no le va mal, ¿verdad? Porque se reúne con sus primos de los saudíes y le va muy bien, ¿eh? Entonces, por lo mismo podemos hacer nosotros, cualquiera de nosotros, tú y yo, llegar a un país de Andalucía, del mundo árabe, y, pues mira, estoy con mis primos, con mis amigos, y te encuentras como en casa, eso es bonito. Las infantes, como hizo las infantes. Exactamente, eso es bonito, incluso para el negocio, para los negocios, mira, tu empresa afín te hace un negocio, una economía común, ¿vale? Pero sin embargo, como llegan estos personajes y te encuentran, que son tu enemigo, te van a invadir, te van a... Sí, que ha sido el espacio vital tradicional de España, ha sido el mundo árabe, el Mediterráneo, el mundo árabe. Se hablaba la desgracia que ha tenido Ceuta con la llegada
a la política, por decirlo así, de Vox, ha sido que se cerró la frontera. Una frontera que antes era permeable, que era, la gente salía, comía, venía, y de una manera fácil, había comercio, había vida, porque en una ciudad no se puede encerrar. Y aquí era una maravilla. O sea, la gente, tú estabas en Ceuta, en Melilla, cruzaba la frontera, comía y volvía. Y, en fin, bien. Ahora no se puede porque supuestamente nos van a invadir, nos quieren atacar y cada día se escucha una tontería como un castillo. Mira, un militar, cualquier militar tiene que estar preparado por si te invaden los extraterrestres, si hace falta. Y si nos invaden los extraterrestres, pues vamos preparando. Los de Andorra lo pueden invadir, pues también. Vamos a hacer una práctica, esa es su obligación, eso es normal. Sí, a Marruecos desde un punto de vista económico no le interesa nada. Claro. Pero que tú como político fomente eso, estás creando un conflicto entre ciudades, entre hermanas, que son primos, somos hermanos, nos llevamos todos los días juntos y de pronto somos enemigos. Eso se tiene que acabar, ese tipo de política de enfrentamiento se tiene que acabar. Por eso, cuando decía Mohamed Ndri acerca del partido andalusí, que en Marruecos, en la Constitución se reconoce a los sefardíes y a los andalusíes, es que es curioso porque Marruecos después de todo una sociedad nueva. Parece que es mentira, a veces la gente que habla de... Marruecos se liberó del yugo europeo hace 50 años, ¿no? En el 49, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se liberó de la colonia francesa y de la colonia española. Nos hemos liberado. Y a partir de ahí empieza su historia democrática. ¿Qué le vamos a pedir a esta gente? Pues, demasiado que han hecho, ¿vale? El caso es que recientemente han hecho una rectificación, han incluido en su constitución que el fundamento de la sociedad marroquí está en la sociedad bereber, amazigh, sefardí y andalusí. O sea, hay un componente multicultural que se reconoce. Yo me gustaría ver en la embajada como hay en Marruecos las letras en amazigh, en bereber. Igual hubiera aquí en catalán, ¿verdad? O en gallego, o en euskera. Eso no existe. Pero ya me gustaría a mí que en las embajadas extranjeras hubiera un letrero puesto embajada de España, pero digamos, en euskera, en catalán. España está muy lejos de ser un Estado plurinacional. Claro. Entonces, eso lo han hecho ellos y han reconocido que en su fundamento de la constitución de la cultura marroquí está en su origen lo andalusí. Fíjate, qué mensaje más poderoso. Si nosotros, como España, nos refugiamos... La cantidad de moriscos andalusíes que se exiliaron a Marruecos es enorme. Pero fíjate que bofetada. Uno de Ronda, muy famoso, de Ronda, el pueblo de Ronda, ¿no? En Málaga, ¿no? Se fue a Fez, Ibn Abad de Ronda es el mayor comentarista del Kitab al-Hikam, del libro el libro de la sabiduría. Si el rey de España... Rondeño, ¿no? El rey de España, como él, muchos más que vivían ahí en Marruecos, de origen andalusí. El rey de España, que en la Constitución ha reconocido, no en una Constitución, en una ley parlamentaria, ha reconocido la ciudadanía sefardí como participante de la sociedad española. Digamos, eso ha acabado contra, ¿cómo llaman esto? Antisemitismo. Antisemitismo, porque aquí nadie puede ser antisemita, ya que el rey y la Constitución ha dicho que los sefardíes son parte de la Constitución española. Lo mismo deberían hacer con los gitanos, que ya lo han hecho, por supuesto, porque de alguna manera lo han hecho. Con los sefardíes, con los musulmanes, con los moriscos y con el que haga falta, si hace falta con los indios, pues también. Porque se trata de unificar, ¿no? Y esta política de Vox, de la extrema derecha, de afianzarse en su nacionalcatolicismo, lo que hace es retrotraernos a una política antigua y desfasada, que no es el futuro. Vox solo considera que es español, el blanco, el católico o castellano. Claro. Por lo tanto, esta política que ya ha demostrado ser incompetente y inviable, fracasará. Ahí estará el Partido Andalusí o alguien parecido que ocupará ese espacio político para dirigir a la sociedad hacia el futuro. Por eso la participación de los musulmanes tiene que ser activa, porque tenemos proyectos de política. Nosotros sabemos cómo hacer la política. Cualquier ejemplo de un califa que gobernaba es tan valioso antes como hoy en día.
y fue gobernador, digo, en cuanto a justicia social, a integridad económica. Esos son nuestros ejemplos. Mi ejemplo no es Felipe González, ni es Sánchez, ni es nada. Mi ejemplo son ellos. Aquellos sabios del Islam que decían, oye, si yo me comí antes de ser gobernador 3 pastelitos, ahora me sigo comiendo 3 pastelitos. Porque ser gobernador no me da privilegio. Esa moralidad es la que yo quiero. Esa es la política que yo quiero. Esos son los ejemplos que yo quiero. Y, por supuesto, justicia social y apertura de pensamiento. Mira, nosotros como Partido Andalusí proponemos en su estatuto la recuperación de la lengua árabe como lengua vehicular en España. Porque la historia de España se fundó en árabe. Y alguien decidió que no. Excelente la idea, y además hay una base que es la propia Ceuta y Melilla, ¿no? Que en Ceuta y Melilla ni siquiera les han reconocido la oficialidad, pero la han pedido en el Parlamento, creo que fue Esquerra Republicana la que lo pidió, y Compromís de Valencia, el reconocimiento del bereber y del árabe en Ceuta y Melilla, ¿no? Que claro, ahí el siguiente paso sería reconocerlo a nivel oficial de toda España. En la Unión Europea el árabe ya es oficial, no sé si lo sabías. Pero sobre todo, ¿sabes que Malta tiene el árabe como lengua oficial? Sí, Malta. No, sí, pero sobre todo, por ejemplo, una lengua oficial, pues ellos son araboparlantes. Si hay un concepto, vuelvo a repetir, si quieres te lo paso por aquí, hay un artículo sobre Jiménez de Rada, Jiménez de Rada, en el cual hay un odio hacia el Islam y se fundamenta y hay una necesidad de destruir todo lo árabe, pues por lo tanto, por esa razón hay que reconstruir lo árabe, porque fue una decisión del pueblo que se nos quitó por decisiones de imperios extranjeros. ¿Por qué? Porque lo discutió con mi hermano esta mañana, ¿no? Acerca de la influencia del Yemen, imagínate del Yemen, que estamos hablando del Yemen. ¿Tú sabes la importancia que tuvo el Yemen en el mundo? El Yemen. En el mundo desde la época de Salomón. Sí, el país del Yemen. La importancia que tuvo en la economía, en la migración, en la sociedad andaluza, española, desde la antigüedad del Yemen, es impresionante. Sin embargo, eso parece como que no existió. El antepasado de Indoárabe, de Al-Ándalus de Murcia, era de Yemen, su antepasado poeta. ¿Por qué vamos a negar esa historia? ¿Por qué? Si yo hoy en día, para conocer mi historia... Khaldún también era de origen de Yemen, por cierto. Otro morisco y de Khaldún era de origen de Yemen. Claro. Mira, a mí me pasó una historia muy fantástica, lo digo porque le pasó a mi hermano, que estoy complacido con él, que había estudiado 4 letras como yo, del árabe, 4 letras por aquí y por allá, la L. Y cuando estábamos en la mezquita, en el Museo Arqueológico de Córdoba, donde estaban las columnas romanas tiradas por allí en medio, fantástico tirado, unas columnas de estas grandísimas, y de pronto dice Al-Mansur. ¿Cómo? Sí, mira, aquí pone Al-Mansur, una columna tirada, porque era romana, pero alguien había tallado allí Al-Mansur. Y mira, esto, saber 4 letras árabes, me enseñó mi historia, que ahí en esa columna romana alguien había puesto Al-Mansur. Entonces, yo como español necesito aprender árabe para recuperar, no yo, porque no podemos, ¿verdad? Pero sí como institución, como pueblo, recuperar nuestro contacto con los árabes, para recuperar nuestra historia, que está escrita en árabe y no sabemos leerla. Además, el árabe, aparte de ser la lengua religiosa, es la lengua franca de la umma, es la lengua franca de la umma. Y la lengua del Andalus, la lengua del Andalus, la lengua de la umma y la lengua del Islam, ¿no? Claro, es sumamente importante. Es una y rompe barreras. Tú entiendes como yo que si tengo que aprender, políglota, ahora pueden aprender todos los idiomas, ¿no? Sabe ruso, sabe chino, sabe inglés, eso está bueno, pero también sabe árabe, ¿no? ¿Por qué no? Porque también, ¿no? Por parte de la sociedad mundial. Es que no, es que los árabes, mira, curiosamente ayer, el viernes pasado, le intenté enseñar un vídeo a un amigo mío del trabajo. La mujer, que era árabe, hablaba en árabe. Y al hablar, decía, ¿pero por qué tiene que gritar? Que no, que grita, que es su idioma. No, porque odian. Ellos escuchan árabe y le da miedo. Los árabes les da miedo, porque es árabe. O sea, tenemos un sí, lo español, que todo lo que sea árabe es malo. Sin embargo, hay una maurofobia esencial metida en la jugada como un veneno en la conciencia española. Te recomiendo el libro, no sé si lo conoces, Jihad, sobre el nombre y el quién de los españoles, de Américo Castro. Un libro excelente.
que Sí. muestra la diferencia entre lo que era el Andalus y los pueblos cristianos, los que hicieron luego la insidiosa reconquista, que venían los godos y los suizos que venían de la Provenza y tal. Cómo explica que toda la cultura española viene del Andalus. Eso lo dice Américo Castro. Mientras que los otros no tenían una idea unitaria de lo que es España. Eran europeos, básicamente. Eran europeos. Y lo que es la palabra España misma se crea en Al-Ándalus. O sea, una que viene de Hispania, de latín, pero vocalizada como hoy en día España, la crean los mozárabes de Al-Ándalus. Eso lo demuestra Sin Palacio, lo demuestra Sin Palacio. Los godos y los cristianos que hicieron la reconquista, ellos no tenían una palabra para decir España. Ni siquiera tenían no tenían un gentilicio. O sea, la palabra español, lo explica Américo Castro, se la dan en Provenza. Se la dan en Provenza los cristianos provenzales. La palabra español es una palabra que no es castellana, es provenzal. Por eso español es una palabra provenzal y lo explica Américo Castro, se la dan los provenzales. Entonces, esa gente eran los verdaderos forasteros. O sea, ahí es a donde quiero llegar a parar y lo que quiere demostrar Américo Castro, que es clave Américo Castro en nuestra idea de reivindicar las tres culturas, Al-Ándalus, la España no nacional católica, se tuvo que exiliar cuando ganó Franco, Américo Castro. Es un pensador, historiador clave y fundamental, ¿no? Para nosotros. O sea, es de una gran talla y él lo muestra esto, ¿no? O sea, ellos eran los forasteros. Los de la insidiosa reconquista, esos eran los forasteros. Esos eran los ajenos a nosotros, a nuestra idiosincrasia. Y el que reivindica a esos forasteros colonizadores es el que está alienado. Vox es el que está alienado, es el renegado, no nosotros. O sea, nosotros nos hemos vuelto a nuestra raíz. O sea, hemos vuelto a aparte de nuestra raíz religiosa, nuestra raíz identitaria. Y ellos son los alienados, ¿no? Sí, sí, pero yo a veces me pregunto en cuánto tipo de argumento necesita el ser humano para hacer lo que hace, ¿no? Y a veces la idea o la ideología o la doctrina da argumento para ciertas actitudes, ¿no? Por ejemplo, hace poco, yo no fui, por supuesto, se ha hecho la feria de Jerez, ¿no? De Sevilla y ahora de Jerez, ¿no? Bueno, pues hubo una imagen que se ha hecho viral, por lo menos fue impactante para mí y supongo para muchas personas también. En la feria de Jerez, un lacayo, se llama lacayo porque es el que aguanta el caballo, para el señorito, una carlinga de este tipo de caballo, y estaba aguantando el bocado del caballo y estaba lloviendo a mares, o sea, una lluvia a mares. Y el pobre hombre allí aguantando, y el caballo también, los dos esperando que el señorito se tomase su copita, encampase y saliera para montarse otra vez. Y esa figura del lacayo, esperando a que el señorito salga mientras cae el diluvio encima de él, eso es lo que ellos quieren conseguir. Eso es lo que ellos quieren conseguir. Ser los señoritos, los maestros, los dueños de una población. Y es lo que ellos quieren argumentar. Cuando reivindican los godos, los godos, lo que están reivindicando es eso. Reivindicando que tú seas su lacayo. O te toca a ti dice jefe. Entonces, pero que exista esa diferencia social. Porque entre tú y yo, ¿qué fundamento tiene la Trinidad si no es la diferencia social? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Islam somos todos iguales, somos todos siervos de Dios. Es que son siervos de sí, todos estamos sometidos a Dios. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú utilizas una palabra sencilla, la gente no la tú dices, somos todos esclavos de Dios. Son todos esclavos. Nosotros sabemos que somos esclavos de Dios. Tú no te das cuenta que tú eres esclavo de Dios, porque tú no decides ni tu fecha de nacimiento, ni tu fecha de la muerte. Tú eres esclavo de las circunstancias que es Dios. Por lo tanto, todo el mundo somos esclavos de Dios, pero no lo sabemos. Los musulmanes sí sabemos que somos esclavos de Dios. Y nuestro destino está en manos de Dios. Ese concepto varía, ¿verdad? Ya es más interesante. Sin embargo, la doctrina católica, cristiana, apostólica, romana te dice que Dios es el Padre, el que todo lo puede, el Hijo, el Espíritu Santo. Esa división social se traduce en división social, igual que las élites en la época romana. Bien visto, bien visto. Sí, el concepto de Trinidad, un concepto idólatra,
Claro. Que tiene que ver con las sociedades feudales. Exagerando las castas de la India, en la cual tú eres de las piernas, tú eres del cerebro. Claro, eso es una exageración, pero más o menos va por ahí, ¿no? El que te ha tocado ser siervo de Dios, tú obedeces a Dios y tienes que obedecer. ¿Cómo entró Abascal, ¿sabes? Cuando Vox nació en las elecciones andaluzas, ¿no? En 2018, ¿cómo entró Abascal en Andalucía? Es todo un mensaje, ¿eh? Como un colono, como un conquistador. Claro, precisamente porque de eso se trata. Y además, te digo más. Y lo llamó reconquista, utilizaron la palabra reconquista. Están ellos diciendo, su subconsciente, que Andalucía es tierra conquistada porque es un subalterno de Castilla, y que el señorito de Castilla tiene que venir ahí frente a la horda republicana que se han hecho igualitarias. Frente a las hordas republicanas que se han hecho todas igualitarias. Son todos trabajadores y están todos al mismo nivel. Cuidado, aquí estamos los señoritos y aquí están los trabajadores. Bien, pero, vaya hombre. Ya, sí, te iba a decir tantas cosas que muchas veces se me agota. Si te cuento un poco más, si quieres ya lo dejamos hoy por hoy. Que es muy, sí, porque incluso yo tengo que trabajar y son las 1:00 es muy tarde. No es que sea tarde, porque uno empieza y no termina, porque siempre me gusta, ¿no? Pero de alguna manera, sí, son tantas cosas que la religión tiene que ver con la sociedad, que construimos, ¿no? Y de alguna manera la religión también puede dar soluciones a la sociedad que construimos. Los musulmanes tenemos que estar al frente de esas soluciones para el futuro. Y si no lo hacemos, Allah nos demandará. ¿Qué habéis hecho que os he dado el instrumento en el Islam y no lo habéis utilizado? Más que para comer cuscús y 4 cositas más. Así que salga, sería tan fácil como no intentar hacer malas cosas, ¿no? Como el enchufismo y la no transparencia, la malversación. Si evitamos eso, ya hemos hecho la mitad. Claro, tú has dado algunos conceptos que en la Sharia, que los tafsires, los comentarios del Corán y la vida de los profetas recalcan siempre ese tipo de cosas, ese tipo de conceptos que tú has marcado, que son de actualidad plena, porque nos vemos diariamente. Si ellos se atenieran a este pensamiento, no habría ese tipo de malversaciones, enchufismo, ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, el Islam está tan actualizado como siempre. Y es nuestro deber mantenerlo y preservarlo. Así que me voy a despedir ya. Que te recuperes la Speak, inshallah. Y bueno, buenas noches, Laila Saida. Assalamu alaikum, buenas maturas. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum.